A todos los hermanos y amigos que se comunican con nosotros a través de este medio. Le damos una bienvenida, nos gozamos y nos deleitamos en Dios al poder compartir cada uno de nosotros nuestras experiencias y lo que nos habla de este libro tan maravilloso de mi experiencia con Dios. Como ya les dije antes, es un libro que estuvimos socializando en la congregación debido a la situación de estar en cuarentena, de estarnos cuidando, pues entonces no pudimos socializarlo en la iglesia con los hermanos que estaban participando y hemos decidido entonces continuarlo a través de este medio. Luego de que lo terminamos, algunos hermanos pidieron seguir estudiando el libro y hoy vamos entonces para nuestra segunda lección. Nos gozamos de que esté con nosotros Elizabeth Montoya. Gracias Elisa por estar ahí apoyando este estudio tan maravilloso que edifica nuestras vidas de una manera muy especial. Pues realmente la voluntad de Dios es que nosotros sepamos hacer su voluntad todos los días de nuestra vida, que sepamos de dónde venimos, para dónde vamos. La vida cristiana no es como decía el apóstol Pablo, que hay personas que van como tirando o dando golpes a la aventura, a donde caigan, sino que nosotros siempre vamos alineados al propósito y a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere hacer con las vidas, amén, lo que Dios pretende hacer con cada uno de nosotros. Saludo también a nuestro hermano Obed, a Marcela Ariza, Dios te bendiga, a Miriam Castañeda, que también está con nosotros en esta preciosa noche. Bien, queremos recordar entonces lo que estuvimos viendo la semana pasada. Vimos que Dios está más interesado en que nosotros tengamos una relación íntima con Él, una relación de amor, antes que decir que hacemos cualquier cosa. Puede ser que muchas personas que estén dentro de la congregación hagan muchas cosas para el Señor, laboren, sirvan, pero no haya una verdadera relación con Dios. Y a Dios, para Dios prima eso, mi relación con Él. Porque cuando yo tengo una relación con Dios, entonces Dios me puede guiar, me puede mostrar a dónde ir. Cuando nosotros no tenemos una relación con Dios íntima, de esa intimidad, andamos como a tientas, sin saber para dónde vamos, ni qué viene, pasan y acontecen cosas a nuestro alrededor y no nos damos cuenta cómo Dios está obrando. También quiero saludar a Dora Granda en esta noche. Dora, Dios te bendiga. Nuestro hermano Richard, Dios lo bendiga, hermano Richard, buenas noches. Y todos los que se siguen uniendo ya a este estudio de mi experiencia con Dios. Bien, también recordemos que el Señor desea amarnos y que nosotros le amemos. Él no desea amarnos, Dios nos ama, pero Él desea que nosotros le amemos a Él de una manera muy especial. Y a medida que nosotros vamos caminando de la mano con Dios, entonces Él nos va guiando, nos va direccionando a hacer lo que Él quiere hacer y de la manera en que Él quiere actuar. Nosotros entonces somos lo que Él quiere hacer de nosotros. Con Él nosotros estamos completos, nosotros no necesitamos otra cosa. Necesitamos es tener nuestra relación íntima con el Señor. Él es nuestro camino. ¿Recuerdan la historia que vimos del mapa? Pues Jesús, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por mí. Él es el camino, entonces es a Él a quien nosotros debemos de acudir o en el que debemos permanecer para poder llegar a la meta o llegar a lo que Dios quiere realizar con cada uno de nosotros. Cuando nosotros tenemos entonces una relación con Dios y nos dejamos direccionar por Él, entonces podemos decir que estamos en el centro, que nuestra vida siempre está en el centro de la voluntad de Dios. No hacemos la voluntad de Dios por los lados, por las orillitas, sino que andamos en la perfecta voluntad de Dios. Recuerde que también hay voluntad perfecta de Dios y voluntad permisiva de Dios. Y es mejor andar en la voluntad perfecta de Dios que en la voluntad permisiva de Dios, porque en la voluntad permisiva de Dios siempre tendremos una lección para aprender y posiblemente las cosas sean un poco más difíciles y mucho más complicadas. Hoy vamos a ver entonces una segunda parte que es Jesús es nuestro modelo.
Él es nuestro modelo de cómo debemos de seguir a Dios. Quiero saludar también a Elvirita Pérez, Dios te bendiga, y a Dora Arbeláez, Dios te bendiga, Dorita. ¿Cómo estás? Salude nuevamente a tu hija y a tus nietos. André, Dios te le bendiga también por estar con nosotros en esta noche. Que Dios te bendiga demasiado y hable a cada uno de nuestros corazones. Amén. Bueno, entonces vamos a entrar ya en materia, lo que es Jesús, nuestro modelo. Ya vimos algo del resumen de lo que vimos la semana pasada. Cuando nosotros miramos a Jesús como el ejemplo a seguir en cuanto a la voluntad de Dios, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que todas nuestras experiencias siempre deben de ser corroboradas con la palabra del Señor. Hay muchas personas que dicen tener experiencias con Dios y no las podemos invalidar. Dios puede tratar con nosotros de muchas maneras, pero hay algo que tenemos que tener siempre en cuenta, y es que la palabra debe de confirmar todo lo que nosotros hagamos para Dios. ¿Por qué razón? Porque suele suceder que muchas personas dicen tener experiencias con Dios, se empiezan a basar solo en experiencias, pero dejan a un lado la palabra. Y el enemigo es astuto para engañar, para persuadirnos a hacer cosas incorrectas, y cuando nosotros desconocemos la palabra, entonces estamos desconociendo, uno, la verdad de Dios, y segundo, la voluntad de Dios. Si nosotros no conocemos la Escritura, no podemos decir que conocemos a Dios. ¿Qué es lo que nos muestra o nos revela a nosotros quién es realmente Dios? Pues la palabra. A través de la palabra nosotros sabemos que cómo Dios actúa en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones, cómo Dios toma las decisiones, cómo Dios opera, cómo Dios se manifiesta. Sabemos quién es realmente Dios, cuál es su carácter, cuál es la moral de Dios. Entonces, al conocer la Escritura, tendremos muy claro lo que Dios quiere hacer. Muchas veces las personas empiezan a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios, pero es precisamente porque no conocen la palabra, no conocen la voluntad de Dios. Por ejemplo, tengo la experiencia de una persona creyente que era muy dada a creer en los sueños. Siempre estaba hablando de sus sueños, y siempre que tenía sueños estaba buscando el significado de ellos. Pues ella no buscaba el significado de los sueños de acuerdo o conforme a la palabra, sino que se iba para Google a averiguar cuáles eran los significados de los sueños que ella tenía. Entonces decía, buscaba en Google, ¿qué significa soñar con una puerta, supongamos? ¿O qué significa soñar con un mango? ¿Sí? Pues sabemos que eso no la iba a guiar a nada espiritual. Y ella siempre esperaba que Dios le guiara espiritualmente a través de los sueños. Y sabemos que ahí Dios no está obrando, ¿sí? Que eso es un engaño, es una mentira. El lugar a donde nosotros debemos de acudir es la palabra de Dios. Debemos de observar allí cómo Dios actúa, cómo Dios opera, cómo Dios hace las cosas y cómo Dios nos va a guiar a través de ella. Tampoco nos podemos basar en un texto únicamente, ¿cierto? Como coger un versículo y decir, este versículo, Dios me habló a través de este versículo. Tenemos que ir al contexto del versículo, al contexto en general de toda la Escritura, cómo Dios actúa en todas las circunstancias, en toda la Escritura, y no podemos basarnos en solamente unos pequeños detalles o unas pequeñas palabras o unos pequeños versículos. Tenemos que extendernos al contexto en general de la palabra de Dios para poder entender los propósitos de Dios y poder conocerle a Él. Recuerda que la Biblia nos dice quién es Dios, cómo hace Dios, qué quiere Dios y cómo es que Él quiere trabajar. Entonces esto es parte fundamental de nosotros conocer la voluntad de Dios, que la Escritura sea siempre la que nos esté confirmando las maneras en que Dios opera, en que Dios obra y cómo Dios quiere obrar también en nuestras vidas. Nuestras experiencias no son válidas si no hay respaldo de la palabra de Dios. Encontramos que muchos hoy dicen
que Dios les reveló, les mostró que se casaran con, digamos, con la muchachita de la alabanza, pero resulta que el hombre es casado. Entonces, si vamos a la palabra no apoya y no respalda estas cosas. Eso es lo que yo quiero decirles en esta preciosa noche. También quiero saludar a Blanca Galeano, a Anderson Amaya, a Angélica Arbeláez, a Dora Hernández, que también están con nosotros en esta noche. Sean todos bienvenidos. Bueno, vamos entonces a continuar con esta situación, con este tema que estamos trabajando. Cuando usted tiene un sueño, una visión, una revelación, supuestamente, recuerde, siempre hay que apoyarse en la palabra para confirmar que esa experiencia que usted ha tenido es de Dios o no es de Dios, o es la voluntad o no es la voluntad del Señor. Los creyentes hoy se encuentran muy perdidos en cuanto a lo que es esa orientación de fe, de conducta que nos da la Escritura. Hoy muchos quieren lo más fácil. A ver, ¿qué es lo más fácil? Quizás leer un libro o leer unas notas donde dice, usted quiere conocer la voluntad de Dios, haga esto, esto, esto y esto, ¿cierto? Pero muy pocos quieren tener esa verdadera relación íntima con Dios, porque la relación con Dios requiere tiempo. Muchas veces nosotros pensamos que tener una relación con Dios es solamente hacer una oración común y corriente, como la hacemos continuamente, que llegamos y casi siempre le decimos lo mismo al Señor. Dios quiere más que eso, que lleguemos a hablar simplemente de cosas que a pedirle lo mismo, a pedir por la iglesia, a pedir por esto, pedir por aquello, y muchas veces no nos detenemos a escuchar al Señor, a dejar que Él nos hable, que Él nos ministre, que Él nos enseñe. Recuerde que el Espíritu de Dios siempre nos va a guiar a toda verdad, y la palabra de Dios es verdad, ¿sí? Bueno, la gente entonces está desorientada porque no quieren sacrificar de pronto su tiempo, porque tienen límites, porque los afanes de esta vida no les permite tener un espacio para meditar, para pensar. Andamos en un ir y venir, y qué bueno es que en este tiempo en que hemos estado de cuarentena, muchas personas han tenido la oportunidad de decir, he tenido un espacio para con Dios, con libertad, con tranquilidad, no tengo afán. Y así debería de ser nuestra relación continua con el Señor, sin afanes, ¿sí? Y no siempre tratar los mismos temas con el Señor. Hay muchos temas que nosotros podemos tener con el Señor de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo, de acuerdo a las circunstancias que estamos o que tenemos en el entorno, quizás las circunstancias que hay en nuestra familia o nuestra vida personal, en nuestra relación con Dios, en las dudas, en las preguntas, en tantas cosas que se nos puedan presentar en cualquier momento. Entonces, alimentar continuamente la relación con Dios es de gran bendición y de gran beneficio. Cuando Dios, hablábamos la semana pasada, cuando Dios llamó a Abraham, recordemos que en el llamado Dios no le dio muchas especificaciones a Abraham de lo que iba a acontecer con su vida o lo que Dios iba a hacer a través de él. Hoy vemos los resultados de lo que Dios hizo, de su obra maravillosa, y quizás Abraham no alcanzó a ver todas las cosas lindas o a percibir las cosas lindas que Dios estaba haciendo en ese momento, pensando en nosotros, pensando en el tiempo, en las personas que vivían en el tiempo de Jesús, pensando en tantas cosas que Dios tuvo en cuenta, pero que Dios no se las mostró todas a Abraham, sino que Dios, al llamar a Abraham, le fue dando paso a paso lo que él debía de hacer. Lo mismo pasó con los apóstoles, y yo quisiera que fuéramos a mirar el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, y vamos a mirar cómo cuando Jesús llamó a uno de sus discípulos, a sus 4 primeros discípulos, pues Jesús no les expresó mucho lo que él realmente quería hacer. Miremos, por ejemplo, ahí en el versículo 18, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano,
que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Sí? ¿Qué les dijo Jesús? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Más adelante vemos también cuando llama a Juan y a su hermano Jacobo, donde dice el verso 21. En el verso 20 vemos que Pedro y Andrés, su hermano, cuando escucharon esas palabras que Jesús les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Mire bien que los apóstoles no se detuvieron y dijeron, bueno, Señor, y nos vamos con usted, y entonces, ¿qué? Díganos de una vez qué va a pasar, a dónde vamos a llegar, o es que vamos a tener un cargo muy importante al lado suyo, cuánto dinero vamos a ganar, qué va a pasar con nuestra familia. No, en absoluto. Ellos inmediatamente dejaron sus redes y salieron caminando tras de él. En el verso siguiente, en el versículo 21, dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos al instante, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Vemos aquí que ellos tampoco preguntaron, Señor, ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con mi padre? ¿Qué va a pasar con la empresa que tenemos? ¿Quién va a seguir pescando? ¿Quién va a seguir administrando? Ellos en ningún momento cuestionaron esto, sino que simplemente actuaron, obedecieron. Y es más importante, también en Mateo, en el capítulo 9, verso 9, cuando Dios llama a Mateo, que dice el verso 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Mire bien, la actitud de Mateo cuando recibe el llamado del Señor. Fue algo inmediato, fue algo que no lo pensaron 2 o 3 veces. ¿Sí? Nosotros cuando llegamos al Señor y cuando deseamos servirle a Dios, no podemos ponernos a pensar qué será de nuestro futuro o qué será de nuestro vivir, de cómo vamos a vivir, si vamos a tener algún día una casa, una propiedad o si algún día le vamos a poder dar estudio a nuestros hijos. Dios tiene el control de todas las cosas. El futuro solamente lo conoce Dios. Nosotros lo único que tenemos que procurar es andar al lado de Él, estar con Él en continua comunión, en continua relación de amor con Él, y seguramente que cada paso que Dios nos permita dar va a ser una victoria para cada uno de nosotros. Y Dios va a ir añadiendo, como veíamos en la semana pasada, en Mateo capítulo 6, versos 33 y 34, donde el Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendría por añadidura. Y dice que no nos afanemos por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Sí? Esto nos muestra cómo el plan y el propósito de Dios es que vayamos paso a paso con Él. Paso a paso con Él. No nos podemos adelantar ni atrasar, sino ir paso a paso con el Señor como Él lo quiere. Y si nos vamos para Hechos, en el capítulo 9, donde encontramos el testimonio de Pablo, del apóstol Pablo, vemos que también fue algo muy parecido, y el llamado también fue más bien corto, o las palabras fueron pocas que Dios le dio a Pablo cuando él le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Miremos ahí en el capítulo 9, el apóstol Pablo, capítulo 9, verso del 1 al 20, pero no vamos a leer sino unos cuantos versículos. Por ejemplo, dice que él iba a Damasco, ¿sí? El verso 5 del capítulo 9 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Levántate, entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Vemos que Pablo no le dijo, no, dígame ya.
dígame de una vez qué es lo que tengo que hacer. Yo no sé usted para dónde me lleva, a qué peligro yo irme por allá. No, no, no. Dígame ya qué es lo que... No, vemos que no. ¿Qué hizo Pablo? Pablo inmediatamente se levantó. Dice que lo guiaron porque él quedó ciego, lo guiaron hasta el lugar, se fue para Damasco y allí estuvo 3 días sin comer. O sea, entró en ayuno y estuvo en espera, esperando a ver Dios qué orden le iba a dar. Y ya sabemos que Dios entonces envía a Ananías, y cuando envía a Ananías, entonces le libera de su ceguera espiritual. Y vemos ahí más adelante en el verso 20 que enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces vemos que Dios le fue dando de una manera paulatina. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, no sé cuántos años usted tendrá en el Evangelio, pero por lo menos cuando yo me convertí al Señor, yo no sabía a dónde iba a llegar. Yo solamente buscaba la voluntad de Dios. Y yo les contaba cómo Dios me iba dando paso a paso y Dios iba obrando de una manera especial. Cuando yo leo este libro de mi experiencia con Dios, me doy cuenta, porque si usted me preguntara a mí, ¿cómo sé cómo hacer la voluntad de Dios? Pues quizá yo no me hubiera percatado tan fácil. Pero cuando voy leyendo este libro, me he dado cuenta cómo Dios ha ido obrando en mi vida paso a paso, cómo he ido creciendo y cómo me he ido desarrollando. Todo Dios no me lo entregó de una sola vez, todo ha sido un proceso donde nos ha tocado aprender muchas cosas y madurar y aceptar y reconocer los planes y los propósitos de Dios. En muchas ocasiones quizás equivocarnos, pero Dios siempre al tanto ahí, extendiendo su mano para ayudarnos y para socorrernos. Les he contado las experiencias que he tenido, de cómo Dios permitió ciertas cosas, pero que con el tiempo fue que yo me enteré cuál era el plan y el propósito del Señor. Antes no. Y lo mismo vemos en estos hombres de Dios, que ellos en un principio no sabían, no entendían cómo era que Dios iba a obrar o qué era lo que Dios iba a hacer, sino que en el proceso, mientras estaban dando cada paso que Dios les guiaba a hacer, ellos iban viendo lo que Dios iba haciendo en el transcurso de sus vidas. Esto es maravilloso, hermano, cuando nos dejamos guiar por el Señor. Vemos también cómo el Señor guió a Moisés cuando Dios le llama. Dios le dio algunas especificaciones a Moisés de lo que él iba a hacer, cómo iba a libertar al pueblo, cómo iba a endurecer el corazón de Faraón. Pero aún así, Moisés tenía que permanecer en comunión con el Señor. Moisés tenía que mantener su comunión con Dios. Vemos aquí entonces el propósito de Dios de no mostrarnos todo de una sola vez. Usted se imagina si Dios nos dijera a nosotros, bueno, vea, usted nació para esto, y entonces usted va a hacer esto, esto y esto así, y cuando usted tenga tantos años así, usted va a hacer tal cosa y así. Hermano, seguramente nosotros no dependeríamos de Dios. Dios busca que nosotros dependamos totalmente de Él, que entendamos que sin Él nosotros nada podemos hacer. Y fue lo que Dios empezó a enseñarle al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Cuando el pueblo sale de Egipto, mire que ellos salieron contentos, los egipcios les dieron joya, les dieron pan, salieron de allá con comida, con todos sus animales y con todas sus cosas, salieron de aquel lugar. Pero ellos en definitiva no sabían a dónde ir. Ellos iban a una tierra prometida, ¿cierto? Pero tampoco sabían lo que iba a pasar en el camino. Ahora nos encontramos que llega un momento donde el faraón decide perseguirlos nuevamente, ir a destruirlos, ir a acabar con ellos, pero Dios se glorificó cuando se cerró el camino y muchos empezaron a lamentarse y a quejarse y a acusar a Moisés y a decirle: Moisés, ¿cómo es que usted nos trae hasta este lugar para que vengan los egipcios y nos maten aquí? Hubiera sido mejor habernos quedado aquí. Siempre ese fue el lamento del pueblo mientras iban por el desierto. Pero en cada situación difícil, en cada vez que se veía como que todo el camino se había cerrado, era porque Dios quería mostrar su gloria. Porque, hermano, mira, nosotros muchas veces pensamos que ser siervo de Dios es tener fama y decir: yo soy el grande, yo soy el todo. O sea, sin mí
Dios no lo hubiera podido hacer. Déjame decirte que Dios puede usar cualquier persona, pero esa persona es una persona que siempre está dispuesta a escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia entre el amor que Dios nos tiene a todos sus hijos, a todos los creyentes, a todos los cristianos. No hay ninguna diferencia. Solo que hay algunos que se detienen más a escuchar y a mantener esa relación íntima con Dios. Por lo tanto, Dios puede operar y puede actuar a través de ellos. Hay personas que se quedan y dicen, pero ¿por qué Dios a mí no me usa? ¿Por qué Dios no hace esas cosas conmigo? Porque quizás no estamos dispuestos a escucharlo y a seguirlo por fe. Y son cosas que vamos a aprender en todo este proceso de este libro de mi experiencia con Dios. Quiero saludar en esta hora a Lina Hernández. Profe, Dios te bendiga. También está Miguel Ángel Montoyo Carvajal, Dios le bendiga, hermano Miguel. Javier y Gladys Ramírez, Dios te bendiga, están desde Estados Unidos con nosotros. Besos para los dos, un abrazo. Qué bueno que estén con nosotros. María Torres Moreno y Albeiro Franco Fabielli está con nosotros también en esta noche. Dios les bendiga. Un saludo muy especial para todos ustedes y que seamos muy bendecidos y muy edificados con este estudio maravilloso. Bien, sigamos entonces con nuestra experiencia con Dios. ¿Sí? En el caso entonces de Moisés, Dios le pudo dar algunos detalles de las cosas que iban a acontecer en el proceso de su llamado, mas sin embargo habían cosas que desconocía, que era necesario que Moisés tuviera su relación con Dios. Muchas veces el Señor le hizo subir al monte para que estuviera allí en el secreto y Dios dándole instrucciones de las cosas que debía de hacer, de las leyes que debía de transmitir al pueblo, del mensaje que debía de traer, de lo que debía de hacer, de cómo construir de pronto el tabernáculo. Eso requería de una relación de amor, de una relación íntima con el Señor. En el caso de los discípulos, Jesús, lo que acabamos de leer, Jesús simplemente les dijo a Pedro, a Andrés, a Juan y a Jacobo, síganme, ¿sí? Y ellos no cuestionaron esto, mano, y es una de las cosas que nosotros tenemos que tener siempre presentes. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros queremos hacer algo para el Señor, esperamos que Dios nos diga cómo, cuándo, por qué y para qué de una sola vez. Pero Dios no hace así. Nosotros muchas veces hacemos la pregunta equivocada. Le decimos al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? O sea, ¿qué es lo que tú quieres que pase en mí o que se haga en mí o que yo haga? Pero la pregunta correcta siempre debe de ser, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Por qué razón? Porque yo no puedo hacer que Dios se ajuste a mí, sino que soy yo quien debo de ajustarme a lo que Dios quiere hacer, ¿sí? La obra es de Dios, los milagros son de Dios, el que cambia y el que transforma las vidas es Dios. Nosotros simplemente somos instrumentos en las manos del Señor. Entonces la pregunta correcta que nosotros debemos de hacerle al Señor es, ¿cuál es tu voluntad? ¿Sí? Y ajustarme a la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios se propone hacer? ¿Sí? Donde yo estoy, donde usted está, ¿qué es lo que Dios se propone hacer? En su hogar, en la congregación donde usted está, o donde Dios lo llevó, en su empresa, ¿sí? Yo le he dicho muchas veces a los hermanos de la congregación cuando vienen a quejarse de sus trabajos, de quizás del ambiente, que muchas veces hay un ambiente muy pesado, muy tosco. Yo le pregunto, mi amado hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer con usted allá? Porque nosotros queremos alumbrar donde hay luz y resulta que Dios no nos necesita a nosotros donde hay luz. Dios nos necesita a nosotros donde hay oscuridad. Porque ¿quiénes son los que van a alumbrar? Somos nosotros. ¿Y quién es el que da la luz? Dios. Dios va a alumbrar a través de nosotros. Y a través de nosotros Dios va a atraer a las personas al Señor. Nosotros vamos a hacer esos instrumentos que vamos a dar testimonio, que vamos a dar la palabra cuando se necesite, cómo se necesite, y Dios va a obrar y va a transformar las vidas. Simplemente Dios necesita ponernos en el lugar indicado. Entonces, usted le ora al Señor, le dice, Señor, dame un empleo, Señor, yo quiero un empleo, dame un empleo conforme a tu voluntad.
Bien, Dios lo hace, Dios lo lleva, le da un empleo. Resulta que usted llega allá, se encuentra con un ambiente hostil, con un ambiente difícil, con un ambiente bastante pesado y usted dice, Señor, sácame de aquí, yo ya me quiero ir de acá. Y no es así. Yo no sé si en la congregación en alguna ocasión conté el testimonio de una persona que tenía un patrón bien difícil, era una empresa de ladrillos y un carácter, el patrón, bastante insoportable. Pero este hombre todos los días, cuando llegaba a la presencia del Señor, le decía, Señor, ayúdame, Señor, yo te ruego por mi jefe, que él pueda prosperar, que él sea bendecido. Y oraba por él. Y el otro día el jefe lo maltrataba y llegaba y lo miraba feo, pero él continuamente oraba por él, por su empresa, ¿cierto? Un día cualquiera Dios le habló, le guió y le dijo que si él quería hacer más ladrillos, porque les ponían como ciertas tareas a todos sus compañeros de ladrillos, y él siempre cuando terminaba de hacer sus ladrillos, entonces él le ayudaba a una de sus compañeras que era más lenta, le ayudaba para que ella pudiera cumplir la meta de sus ladrillos. Era un hombre que daba mucho testimonio allí en la empresa. Resulta que entonces Dios le dio un plan para hacer más ladrillos y le ayudó a construir un horno más grande, un horno más sofisticado para poder sacar más ladrillos. Entonces cuando ya Dios le había mostrado a él todo el plan, todo el proyecto, él lo realizó y fue y le dijo a su jefe, así todo malhumorado su jefe, le dice, patrón, ¿a usted no le gustaría hacer más ladrillos? Le dijo, claro, hombre, a mí me gustaría hacer más ladrillos, ¿cómo que no? Claro que sí. Le dijo, ¿y le gustaría tener otras 2 empresas más o 3? Le dijo, claro, claro, ¿quién no? Le dijo, bueno, patrón, vea, tome este proyecto, léalo y me cuenta para que lo haga. Entonces el patrón cogió la carpeta, se llevó el proyecto, lo leyó y luego viene donde el hermano y le dice, bueno, ¿usted sabía hacer esto? Él le dijo, sí, claro, el proyecto lo hice yo lo sé hacer. Le dijo, bueno, entonces hágalo. Y empezó a realizar ese proyecto, él se convirtió en una bendición para ese patrón. Empieza la empresa a crecer, a producir más ladrillos, luego montó otra empresa y luego llegó a la tercera empresa. Entonces le dice, llama al empleado y le dice, hombre, ¿quién fue el que le dio a usted ese proyecto? ¿Cómo lo hizo? Y le dijo él me lo ayudó a hacer. Le habló del Señor. Le dijo, pues ahora quiero que todos los días venga a mi oficina y me hable de ese que le enseñó a hacer el proyecto. Se da cuenta, mi amado hermano, que no importa cuán hostil sea el lugar a donde usted vaya o donde Dios lo coloque, Dios si lo lleva allá es porque Dios tiene un propósito y quiere hacer algo. Solo necesita usted estar conectado con el Señor, estar en comunión con Dios para entender lo que Dios quiere hacer allí. Eso no se nos puede olvidar y no lo podemos pasar por alto. Si vamos a Juan en el capítulo 15, Juan capítulo 15, el verso... A ver, capítulo 15, perdón, Juan 5. Juan 5, 17 es el texto. Y dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. ¿Sí? El tema de esta noche es, ¿cuál es el tema de esta noche? Jesús, mi modelo. Jesús nos muestra cómo Él conocía o sabía cómo hacer la voluntad de Dios. Cuando vemos este texto en el verso 17, ahora sí pasamos al verso 19, dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Verso 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará,
de modo que vosotros os maravilléis. Bien, capítulo 5, versos 17, 19 y 20. ¿Qué vemos acá? Vemos, primero, que el Padre siempre está trabajando. Jesús sabía cómo hacer la voluntad de Dios porque su Padre siempre está activo. Dios siempre está activo. Y hermano, siempre Dios está trabajando. Dios siempre está obrando en cualquier circunstancia. Por ejemplo, en esta pandemia podemos decir que Dios está trabajando. Dios está trabajando en las vidas, en los creyentes, en los no creyentes. Dios está cumpliendo sus propósitos, sus planes, en los hogares, en las vidas, etcétera, etcétera. Dios siempre está trabajando. Entonces Jesús siempre veía al Padre trabajar y dice, y yo trabajo. En otras palabras, Jesús siempre se unía al trabajo de su Padre. La pregunta es, ¿usted ve a Dios trabajando? ¿Está viendo lo que Dios está haciendo? Si usted está viendo lo que Dios está haciendo, entonces es el momento de unirnos a su trabajo. ¿Sí? Nosotros somos llamados a unirnos al trabajo de Dios. Luego en el verso 19 dice que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. O sea, que el Padre es quien toma la iniciativa. Nosotros a veces somos muy atrevidos y decimos, bueno Señor, yo quiero hacer tal cosa en tal parte. Yo quiero, por ejemplo, irme a trabajar a una lomita que veo por allí y bueno, porque yo quiero, necesito que usted me respalde y necesito que usted haga lo que yo quiero hacer allá. Esa no debe de ser nuestra oración, ¿sí? Debemos de asegurarnos, ¿realmente Dios quiere que usted vaya a ese lugar? ¿Sí? Mi esposo ha contado muchas veces el testimonio cuando nosotros trabajábamos en el cartucho, que en alguna ocasión unas personas en el afán, en el anhelo de servirle al Señor, unas niñas entre 14, 15 años, quizás 17, se unieron a su pastor y se metieron en un lugar muy difícil, lo que era llamado en aquel tiempo la L o el Bronx, que era algo escondido y muy peligroso. Mi esposo les aconsejó al pastor de que no se metieran allá, que las niñas no deberían de estar ahí, que era muy peligroso, pero ellos dijeron, no, vamos de la mano de Dios, Dios nos va a guardar. Ese es el error nuestro, que nosotros siempre queremos obligar a Dios a hacer lo que nosotros queremos hacer. Y no es así. Resulta que el hermano dijo, no, Dios tiene la obligación de cuidarnos porque nosotros vamos a ir a hacer su obra. Bien, esa fue la voluntad del pastor. Cuando se metieron allí, 2 de las niñas desaparecieron, ¿sí? Y a los meses, quizás a los años, no recuerdo muy bien, una de ellas apareció adicta a las drogas, la habían violado, maltratado y estaba embarazada, ¿sí? Y la otra no apareció. Entonces, esas son consecuencias muchas veces de tomar decisiones o de hacer cosas a las cuales Dios no nos ha llamado a hacer. Cuando yo me fui a trabajar a los programas de rehabilitación, yo era una niña, porque yo hoy miro las fotos y digo, Dios mío, una niña metida entre tantos hombres, eran aproximadamente 35, algunas ocasiones eran 40 hombres, en una casa, donde mi esposo muchas veces se iba y me tocaba quedarme sola allí. Yo les puedo decir, mi amado hermano, si Dios no me hubiera llevado allá y si no hubiera sido bajo la voluntad de Dios, quizás a mí me hubieran violado, me hubieran asesinado, hubieran hecho miles de cosas conmigo. Pero hoy puedo decir que nunca me faltaron al respeto. ¿Por qué? Porque yo tenía el favor de Dios en mi vida, porque Él me había puesto en ese lugar. Y como Él me puso en ese lugar, Él se encargó de cuidarme. Siempre me cuidó, siempre veló por mí. Y nunca me vi afectada y nunca nada malo me hicieron. Entonces, cuando nosotros nos tomamos la iniciativa de hacer cosas para Dios, sin ser dirigidos por Dios, sin ser guiados por Dios, seguramente nos vamos a meter en muchos problemas. Es mejor estar donde Dios
quiere que estemos. Y no importando los peligros, Dios va a cuidar de nosotros, porque Él es el que va a hacer la obra. Nosotros simplemente somos instrumentos, y cuando nosotros nos sometemos a Dios, Dios se compromete a cuidar de nosotros y a velar por nuestras vidas. Entonces, muy importante, hermano, ver dónde Dios está trabajando, unirnos al trabajo y no tomar la iniciativa por nuestra propia cuenta. Es Dios quien toma la iniciativa de lo que Él quiere hacer, de cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer y con quién lo va a hacer. Ahora, miremos que también nos dice que Él hacía, o Jesús hacía, todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Oiga bien, por el amor que Dios nos tiene a nosotros, así como lo tuvo del Hijo, también por ese mismo amor Dios nos revela o nos muestra las cosas que Él hace. Y dice, y mayores obras que esta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Sabemos que la palabra del Señor dice que Él no tiene por qué esconderle, ocultarle a sus siervos las cosas que Él va a hacer. Así como no le ocultaba a Jesús, Él tampoco nos va a ocultar a nosotros las cosas que Él quiere hacer, siempre y cuando nosotros estemos ceñidos a su voluntad. Entonces recordemos, el Padre siempre está trabajando. Dios me tiene a mí trabajando, y usted ¿dónde está? Dios lo tiene trabajando, lo tiene para hacer algo en ese lugar. Bien. Ahora, nada podemos hacer por nuestra propia iniciativa. Nadie puede decir, yo voy a montar una iglesia porque yo quiero, porque no va Dios con él si Dios no lo llamó a eso. Tenemos que estar convencidos de que es la voluntad de Dios y que es la iniciativa de Dios. Dice, observo para ver lo que el Padre está haciendo, ¿sí? Tengo que estar atento, tengo que estar al tanto. En el otro libro, hace unos días estudiábamos cómo Dios en la iglesia siempre está obrando, y nosotros tenemos que ver dónde Dios está obrando, dónde Dios está trabajando, en qué vida Dios está haciendo un trabajo o está haciendo la labor. Y también dice que observo lo que el Padre está haciendo y el Padre me muestra a mí lo que Él está haciendo, primero porque me ama, ¿sí? Y Él es capaz de mostrarnos todo lo que hace. Ahora, nosotros tenemos que aprender a ser siervos, ¿sí? Tenemos que aprender a ser siervos, realmente siervos. Y para ser siervos tenemos dos requisitos. Uno, ser moldeables, y dos, permanecer en las manos del Maestro, ¿sí? Cuando el alfarero hace una vasija, él la forma con sus manos, el barro lo toma en sus manos, la monta y empieza a rodar la rueca y forma la vasija. Cuando ya la vasija está, es el alfarero que decide para qué va a usar esa vasija o qué va a hacer con esa vasija. Si la va a vender o si la va a dejar para él, en qué la va a utilizar, si va a ser un florero, si va a ser una taza para la sopa o si va a ser una vasija para tomar agua, etcétera, etcétera. Solamente el alfarero sabe cuál es el propósito de esa vasija y solamente él puede hacer con ella. Nosotros entonces que queremos y que debemos aprender a ser siervos de Dios, porque hay un concepto que es humano. Y muchas congregaciones y aún la iglesia cristiana tiene un concepto errado de lo que es ser siervo, ¿sí? Ser siervo, según el concepto del mundo, es Dios o tu amo te da una orden, tu patrón te da una orden y tú simplemente lo ejecutas. Pero aquí con Dios es diferente. Nosotros vamos caminando con Dios, Él va haciendo la obra, nosotros nos involucramos en la obra por donde Él nos va guiando, y es paso a paso, como Él dice que hagamos, ¿sí? No podemos intervenir o hacer las cosas porque podemos decir que podemos hacer algo para el Señor, pero hacerlo de acuerdo a lo que yo pienso o a lo que yo creo. Y nosotros debemos de hacerlo de acuerdo a lo que piensa Dios y lo que Dios sabe que debe de hacer. Recuerde que Dios es perfecto en todo lo que hace y que Dios conoce el pasado,
el presente, el futuro. El Dios sabe a dónde va a llegar y cómo va a llegar. Nosotros no sabemos, ¿sí? Él es nuestra luz, Él es el que nos muestra el camino. Entonces, ser siervo es algo complicado porque el siervo sabe todo lo que su maestro quiere. Filipenses en el capítulo 2 nos muestra cómo el mismo Jesús fue siervo. Y también cuando antes de ir a la cruz le dijo a sus discípulos, yo he venido a servir, no a ser servido. Y les estaba enseñando a ellos a servir, no a esperar a ser servidos. Y los siervos de hoy buscan ser servidos. Los siervos de hoy buscan a que la gente haga lo que ellos le pidan, ¿sí? Que se le rinda pleitesía. El siervo busca la voluntad de Dios y sabe lo que Dios quiere que haga. Dice la definición del libro, que es un siervo, es alguien que sabe lo que su maestro quiere que haga y simplemente lo hace, ¿sí? Ya vimos entonces Jeremías en el capítulo 18, del verso del 1 al 6, nos narra la historia, usted lo va a leer más despacio en su casa, y nos damos cuenta que la perspectiva humana es muy diferente a la de Dios en cuanto a dejarnos moldear. Dios primero trabaja nuestro carácter, nuestra forma de ser. Dios no nos va a dar cosas o nos va a dar labores o trabajos o nos va a poner a hacer cosas que nosotros no vamos a ser capaces de sobrellevar o no vamos quizás a entenderlas o no vamos a discernirlas o el carácter no nos va a permitir realizarla. Vemos cómo Jesús moldeó el carácter de Pedro. Pedro, un hombre bien acelerado, un hombre de mucha iniciativa, pero que muchas veces Pedro actuaba antes de pensar en las consecuencias de las cosas. Y Jesús tuvo que reprenderle muchas veces y hacerle entender que las cosas no eran como él pensaba, como él quería, que él debía de someterse, que era otro el que iba a ceñir sus lomos, que no era el mismo y que no podía tomar las decisiones por su propia cuenta. Ya luego vemos en Hechos de los Apóstoles a un hombre muy diferente, a un hombre muy cambiado, a un hombre transformado, a un hombre humilde, sencillo, a un hombre prudente, a un hombre que no actuaba ya aceleradamente, sino que esperaba el mover y la voluntad del Señor. Nosotros no tenemos la capacidad para hacer muchas cosas, mi amado hermano. Si usted se pone a mirar desde que usted comenzó su vida cristiana, quizás muchas cosas usted no hubiera logrado por su propia cuenta. Solamente a través del poder y de la mano de Dios podemos superar muchas cosas y hacer muchas cosas en la vida, en el ministerio, como creyentes, como hijos de Dios o como siervos de Dios. Solamente las fuerzas provienen de Él y solamente las cosas que se hagan son cuando Dios las puede hacer. Ustedes se imaginan, por ejemplo, donde Moisés por su propia cuenta haya decidido abrir el mar. Pues seguramente que nunca se hubiera abierto el mar. Tenía que estar operando la mano de Dios ahí. Cómo Dios guió al pueblo a través de una nube y a través de una columna de fuego. Cómo Dios les proveyó alimento en el desierto. No fue Moisés el que les dio de comer, fue el mismo Dios. Fue el mismo Dios el que trajo las codornices para que ellos pudieran comer carne hasta saciarse y cansarse y hasta botarla por la nariz. Cómo Dios les proveyó el agua. Fue Dios, fue la obra de Dios. Lo mismo pasa en nuestro desarrollo como siervos de Dios, ¿sí? Las cosas no las puede hacer sino Él. Yo recuerdo que en los programas de rehabilitación una vez llegó un joven. Este joven, cuando yo lo vi, él llegó en un acelere, en una cosa que yo dije, este muchacho aquí no dura más de 3 días, solamente dura 3 días. Yo lo vi como un imposible, ¿cierto? Porque uno a veces se confía de su experiencia, de lo que conoce, pero Dios es tremendo en sorprendernos, Él nos sorprende a cada uno de nosotros. Y resulta que este joven llegó y bueno, acelerado, y mi esposo le tocaba, pero no, eso no le corresponde a usted, no haga eso, usted tiene que limitarse a esto. Resulta que ese muchacho, al pasar los días, se convirtió al Señor de una manera tan maravillosa. Fue un hombre tan honesto,
una persona que siempre hablaba verdad, que no le daba dificultad reconocer sus errores, que no le daba dificultad reconocer sus pecados, sus debilidades, su fragilidad, y llegó a ser un muy buen líder dentro de esta comunidad. Yo creo que de todos los líderes que yo conocí, él fue uno de los más excelentes en cuanto a humildad, en cuanto a sencillez y en cuanto a sumisión. Dios lo usó de una manera poderosa. Dios me sorprendió, pero realmente es así. Cuando yo no veo la manera de yo hacer las cosas, es cuando Dios las hace. Es Dios el que cambia y el que transforma. A veces nosotros nos ponemos a pelear con nuestros hijos y queremos cambiarlos. Recordemos que solamente Dios los puede cambiar y solamente los puede transformar. Para terminar, vamos a referirnos a la historia de Elías allá en Primera de Reyes, en el capítulo 18, el verso 39, cómo este Elías fue en algún momento, y la Biblia lo llama como el siervo de Dios, fue un siervo, realmente un siervo de Dios. Este hombre, cómo se enfrentó a 450 profetas allá en el Monte Carmelo, hombres paganos, eran 450 profetas en contra de Elías. Si Elías hubiera ido a enfrentar a estos profetas por su propia cuenta, seguramente hubiera sido un fracaso y lo hubieran matado. Con toda tranquilidad hubieran matado a Elías. Pero Elías fue porque Dios lo llevó y porque Dios iba a hacer una obra maravillosa en aquel lugar. ¿Qué era lo que Dios quería que se hiciera en aquel lugar? Bueno, el propósito de Dios era demostrar que el verdadero Dios, a través de Elías, que el verdadero Dios era el Señor, ¿cierto? Del pueblo de Israel, era Jehová, que ellos reconocieran que no habían otros dioses, y ellos adoraban a muchos otros dioses, entre ellos Baal. Y Dios entonces lleva a Elías a aquel lugar, y dice que Elías, cuando llegó allí le tocó ofrecer su sacrificio, pues mientras los otros ofrecían el sacrificio nada pasó en absoluto. Se dijo que el Dios que respondiera y que dejara caer fuego sobre el holocausto, ese era el verdadero Dios. Bueno, en el caso de los Baales, el Dios de ellos no hizo absolutamente nada. Pero cuando le tocó la oportunidad a Elías, entonces dice que Elías llenó el altar, vació agua, de manera pues que el agua se llenara en las zanjas de agua, abundante agua. Y entonces cuando él hace esto, que no fue la iniciativa de Elías, sino que fue de Dios, porque dice el texto que Elías, cuando Elías oraba, dijo que yo he hecho esto porque tú me mandaste hacerlo. ¿Sí? Si hubiera sido el plan de Elías de ir y vaciar el agua, pues humanamente eso no tenía lógica. Y muchos pensarían, uy, pero qué torpe este Elías, ¿cómo se le ocurre llenar eso de agua? ¿Cómo va a llegar, cómo se va a prender ese holocausto si eso está mojado? La leña mojada, el animal mojado, toda la tierra estaba húmeda, era imposible que eso pudiera suceder. Bueno, precisamente eso era lo que Dios quería demostrar. Precisamente eso era lo que Dios quería hacer, ¿sí? De que el pueblo viera que Él, solamente Dios, podía hacer caer fuego del cielo y consumir el holocausto y consumir y dice absorber toda el agua que se había derramado en aquel lugar. Fue entonces la obra de Dios. Elías hizo simplemente lo que Dios le dijo o le pidió que hiciera. Y fue el poder de Dios el que se manifestó en aquel lugar. Aquí podemos ver entonces, mi amado hermano y amigo, la diferencia que hay de cuando nosotros hacemos la obra por nuestra propia cuenta y cómo es la obra cuando la hace el mismo Dios. Debe recordar también que el Señor nos ama y su anhelo y su deseo es bendecirnos y actuar y usarnos y mostrarnos lo que Él quiere hacer. Que andemos en relación con nuestro Dios, una relación continua, para que de esta manera nosotros podamos ver la obra de Dios
en cada una de nuestras vidas, lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas. Recuerda las preguntas que debemos de hacernos después de cada estudio. ¿Cuál fue la enseñanza o la escritura más significativa que leímos en este día? Para ti, quizás para algunos fue la de Moisés, para algunos la de Mateo, para algunos la de Hechos, o para algunos la de Primera de Reyes, o la de Juan, ¿cierto? Segundo, escribe una frase en tu cuaderno que puedas usar como oración, de acuerdo a lo que vimos en el día de hoy. Y por último, ¿qué quiere Dios que usted haga en respuesta al estudio de hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? Quiero saludar a Heidi Martínez, a Miriam, que está con nosotros, Sonia Rodríguez, Angelita Parra, Luzaida, Andrés Mendoza, que también está con nosotros en esta noche. Espero que este estudio haya sido de mucha bendición para usted. Lo es para mi vida, cada vez que lo hago, cada vez que lo leo, cada vez que lo estudio, aprendo más y más y alcanzo a comprender mucho más cosas de las que Dios quiere hacer. Que Dios bendiga su vida de la misma manera.